Seguimos con nuestra clase, con nuestro seminario de teología propia. Vamos a tener nuestra clase número 14. Hoy vamos a ver la bondad de Dios. La bondad de Dios. Dios es amor, es todo benevolente. La bondad de nuestro Dios. Les recuerdo parte de la literatura, ya que estamos acercándonos hacia el fin. Van a quedar 4 sesiones más, creo, 3 o 4. Les recuerdo lectura adicional que ustedes podrían adquirir o preguntarme a mí si quieren y conseguir para conocer más de los atributos de Dios. Está el conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer, los atributos de Dios de A.W. Pink, el cual vamos a usar mucho hoy. Nuestro extraordinario Dios de John MacArthur, el único Dios verdadero de Paul Washer, que es un libro de estudio en el cual hay que escribir, y los atributos de Dios, volumen 1 y 2 de Tozer, que también es bueno y muy devocional. Luego ya, para un estudio más sistemático y más técnico, más teológico, estaría un poco en un nivel de lectura más avanzado, la teología sistemática de Joel Beeke, volumen 1, la teología sistemática de Norman Geisler, volumen 2, los deleites de Dios de John Piper y la existencia y los atributos de Dios de Stephen Charnock. Ese es el más largo de todos. Es un discurso de aproximadamente 2000 páginas que yo no he leído, pero que he utilizado y que estamos utilizando a lo largo de todo este seminario. Bien, Dios y su bondad, o Dios o la bondad de Dios. A.W. Pink dice lo siguiente: todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno. Como está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De entrada, entonces, nuestro Dios es pura bondad. Nuestro Dios es bueno. Él siempre es bueno. Siempre. Siempre, siempre. Y sí, aún incluso cuando juzga y castiga al pecador, Él está actuando bondadosamente, aunque no con él, sí para con su propia persona, su santidad, su honor y para con las demás criaturas que desean que la justicia prevalezca. Si Dios, aún al juzgar al pecador, no lo hiciera, aquellos que buscan justicia, reivindicación, estarían recibiendo injusticia y Dios no estaría siendo bondadoso con la causa de aquellos que han sido objeto de injusticia, del pecado. Dios es bueno y solo Dios es bueno en sí mismo. Esto es importante. Solo Dios es bueno en sí mismo, lo cual no significa que nosotros no seamos buenos o podamos tener bondad, pero no es en sí mismo nosotros que lo tengamos, como si fuera de nosotros o por naturaleza nos perteneciera la bondad. La bondad es derivada, viene de Dios. Dios es bueno en sí mismo. Bien, ¿qué o quién define lo que es bueno? ¿Qué o quién define lo que es bueno? Nuestra época relativista en la que vivimos hoy considera que no hay verdades absolutas. Eso es el relativismo. Que la verdad es relativa dependiendo y según desde qué ángulo lo vemos y qué persona lo vea. A nuestra pregunta de ¿qué o quién define lo bueno?, una persona relativista o la sociedad contestaría algo como esto: lo que para ti sea bueno es bueno. Así es como piensa hoy actualmente la sociedad. En otras palabras, la definición de lo bueno y lo malo es prerrogativa del individuo mismo, quien se convierte en la norma de moralidad y ética. Es decir, en esta época el propio individuo se convierte
en la norma de lo que es bueno, es malo, lo que es ético, lo que no lo es. Pero nos preguntamos, ¿es esto así o no? No, claro que no. La respuesta es un contundente y simple no. El individuo no puede ser y no es la norma de la verdad, ni de la moralidad. Por tanto, el individuo no es el que define lo que es bueno o malo, aunque se esfuerce tenazmente por hacerlo así. Es nuestro gran y buen Dios el que define lo que es la verdad. Él y solo Él entonces define lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién? Dios. Dios. Dios es la suprema norma de bien. Él determina lo que es bueno y lo que es malo. Y no yo, no usted, no la sociedad, no las leyes del gobierno. Cuando el gobierno pone una ley, no porque sea el gobierno automáticamente es buena. En Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se ha legislado como legal el uso de marihuana, el fumar marihuana. ¿Acaso solo porque ya está legalizada se convierte en buena? No. No todo lo que está legalizado es bueno. En países comunistas, en el régimen de China, por ejemplo, predicar el evangelio bíblico y auténtico, el cristianismo, porque hay un evangelio ahí sometido a ellos, un falso evangelio, por supuesto, una falsa iglesia ficticia, pero el verdadero está prohibido. No se puede predicar el verdadero evangelio en China, porque es un régimen, es un país ateo. Al menos en sentido general, aunque hayan muchos cristianos, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero tras bastidores, en las oscuras. Entonces, no es el individuo, ni la sociedad, ni las leyes de un gobierno lo que define qué es bueno o malo, es Dios. Dios es el que define lo que es bueno o malo. No lo definimos nosotros, ni tus amigos, ni tu familia tampoco. Vamos a ver varios textos bíblicos con evidencia de esto. Lucas 18:19 es un texto espectacular que a mí me gusta mucho y hay muchas personas que no lo entienden, pero hoy vamos a entenderlo muy bien. Aquí ya el trasfondo es que vino un joven rico a preguntarle o a buscar su salvación delante del Señor Jesucristo. Y entonces viene y lo saluda, maestro bueno, y le pregunta, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿O qué haré para ser salvo? Según cualquiera de las versiones. Entonces, versículo 19 del capítulo 8, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Una pregunta que hace Jesús. Nadie es bueno. ¿Quién? Según Jesús, ¿quién es bueno? Nadie. Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, Jesús no estaba diciendo que Él no fuera bueno o que Él no fuera Dios. Jesús sabía y entendió muy bien que el joven rico, cuando se acercó a Él, solamente vio en Jesús un maestro. O sea, cuando el joven rico vino a Jesús, lo que el joven rico estaba mirando en Jesús era un hombre normal, un maestro, un rabino piadoso. Pero no pensó que Él era Dios. Por lo tanto, le dijo, maestro bueno. Y Jesús, entendiendo que Él se refería a un simple hombre, porque Él no sabía que Jesús era Dios, le corrige. ¿Por qué me llamas bueno si tú no sabes que yo soy Dios? Si tú supieras que yo soy Dios, está bien, pero tú no lo sabes. Vienes pensando que soy un simple maestro. Solo hay uno bueno. ¿Quién? Dios. Entonces solo hay uno que es bueno. Uno que tiene que es el bien supremo y es la norma de todo bien. El Salmo 100, versículo 5 dice lo siguiente. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo es su misericordia? Para siempre. Y su fidelidad por todas las generaciones. Una cosa asombrosa que tiene Dios en su bondad es su bondad por encima de nuestra incredulidad y de nuestra ignorancia. Dos cosas, aprovechando este texto. Dios es tan bueno que sobrepasa nuestra incredulidad y nuestra ignorancia. Porque mire, Jesús, o mejor dicho, David dice,
Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. O sea, la misericordia que Dios le ha dado a usted y a mí y a cualquier cristiano, ¿ok? La misericordia de su gracia, de no recibir lo que merecía, ¿es para cuándo? Para siempre. Sin embargo, nosotros no lo creemos. Muchas veces pensamos que no es así. O nos olvidamos simplemente. O no lo entendemos. Cualquiera de esas tres cosas. Entonces Dios dice, yo sé que ustedes o a veces no lo creen, a veces se olvidan o no lo entienden. Pero por si acaso entonces les voy a decir, cada mañana se renuevan mis misericordias. Pero no necesitan renovarse. No sé si lo entiende. Ahí está el punto. Porque la de ayer o la primera que le dio es para siempre, hermano. Entonces Dios redunda adrede por nosotros, porque Él condesciende a nuestra falta de entendimiento de su misericordia. Dice, bueno, si tú crees que se acabó, te cuento que todas las mañanas se renuevan. Hay nuevas misericordias para ti. Otra vez, una vez más, otra tras otra. Y eso se desprende de su bondad. Adelante, hermano. Salmo 106, verso 1. Dice así. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista nuevamente nos dice, dad gracias al Señor. La razón, porque es bueno. Demos gracias que Dios es bueno. Hemos planteado en otras clases la suposición de tener un Dios malévolo, ¿no? Y todopoderoso, imagínense. Un Dios todopoderoso, malévolo, malvado. Esto sería un infierno, no haría falta llegar al infierno. Aquí sería un infierno. Salmo 34:8 dice, probad y ved. El salmista quiere, les dice a las naciones, te dice a ti, me dice a mí, le dice a todas las personas, vengan, prueben, palpen, gusten, como quieran traducirlo, y vean que el Señor es bueno. Por eso Jesús dice, todo el que viene a mí, a probar, a ver o a lo que quieran, pero que vengan a mí, de ninguna manera les echo fuera. Yo soy bueno, Dios es bueno, Cristo es bueno. El salmista dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Claro, qué dichoso, qué feliz el hombre que se refugia en un Dios tan bueno como lo es nuestro Dios, o el Dios, el único Dios verdadero. Lo que Él diga, mis hermanos, que es bueno, es bueno. Lo que Dios dice que es bueno, es bueno. Lo que Él dice que es malo, es malo. Entonces, si Dios es bueno y la norma del bien, ¿qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba y lo que Dios hace. Eso sería una definición sencilla. Lo que Él apruebe, lo que Él diga y lo que Él haga es bueno. Todo lo que Él apruebe en su palabra, todo lo que Él haya dicho en su palabra, tanto en mandamientos como restricciones, hagan, no hagan, eso es bueno. Y todo lo que Él ha hecho es bueno. Así empezamos con la frase de Pin. Y aquí vio Dios todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Como no podía ser de otra forma. ¿Dios siempre ha sido bueno? ¿O algún momento en su vida, en su existencia, llegó a ser bueno? Recordemos la simplicidad de Dios. De la simplicidad de Dios se deriva todo el estudio de los atributos de Dios. Ahí es donde nosotros podemos profundizar mucho. Entonces, de la simplicidad de Dios vemos que Dios, siendo eterno y siendo inmutable, Dios ha sido bueno desde toda la eternidad y siempre ha sido bueno de manera inmutable, nunca ha cambiado. Es más, nunca ha sido más bueno ni menos bueno, como su amor. Él nunca ha amado más cuando decidió amarte o menos.
ni te ama más ni menos cuando pecas o no pecas tampoco. Dios ha sido bueno siempre desde toda la eternidad. Él siempre ha sido bueno y siempre permanecerá bueno. Pin dice lo siguiente: Dios era eternamente bueno antes de que hubiera ninguna manifestación de su gracia. Eso es importante. No hay manifestación de su gracia, lo que nosotros hemos recibido, el don inmerecido, toda cosa buena e inmerecida. Pero Él ya era eternamente bueno, dice Pin. Continúo. Y antes de que existiera ninguna criatura a la cual impartirla o con la cual ejercitarla. Del mismo modo que era infinito en poder desde toda la eternidad, antes de que hiciera uso o hubiera uso de su omnipotencia. Dios era bueno y lo es desde toda la eternidad. Él no ha cambiado ni va a cambiar. Siempre ha sido bueno. ¿Por qué es bueno lo que Dios aprueba? Porque Él lo aprueba. Y voy a decir, ya lo he dicho varias veces y voy a seguir diciéndolo para que hoy se vaya usted de aquí diciendo que es bueno lo que Dios diga, lo que Dios apruebe, lo que Dios haga. Eso es bueno. No importa si yo no lo entiendo, no importa si yo lo percibo como malo, no importa. Lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él aprueba, es bueno. Esto quiere decir que no hay norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter. Porque todo lo que Él aprueba es de acuerdo a su propio carácter. Dios es esencialmente bueno y eso hace que lo que diga, apruebe, haga, sea automáticamente, adivinen la palabra que viene, bueno. Una definición de un teólogo, de Wayne Grudem, dice así, definiendo este atributo. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Aquí hay un elemento nuevo en lo que llevamos del estudio. Hemos dicho gran parte de lo que ha dicho acá ahora Grudem, pero la parte final es importante. Y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Ya no de Él, Él lo aprueba obviamente. Nosotros debemos alinearnos con la bondad de Dios en sus actos, en lo que Él aprueba, en lo que desaprueba y decir, todo lo que Dios ordena es bueno. Tanto lo que me dice que debo hacer como lo que me dice que no debo hacer. Por eso la Escritura dice que sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son una carga, no son malos, no son una penitencia, no es algo malo para el cristiano. El que dice que sus mandamientos son gravosos, miente. Al menos hace mentiroso a Dios. Quizás él no lo ha entendido bien todavía, no los hemos entendido bien los mandamientos. Pero sus mandamientos, restricciones, no hagan y hagan, son buenos y debemos aprobarlo. Debemos alegrarnos y decir, eso es bueno, eso es defendible, eso es honorable, eso es virtuoso, eso es recto. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. De tal manera, por ejemplo, que cuando Dios dijo, se los voy a poner bien difícil, que cuando Dios dijo, destruiré a Sodoma y Gomorra, ¿eso fue bueno o fue malo? Bueno. Qué bueno, fue bueno. Cuando Dios destruyó la tierra con un diluvio y solamente salvó a Noé y su familia, sus 3 hijos y sus mujeres, ¿eso fue bueno o fue malo? Fue bueno. Hay algunos dudando. Fue bueno, mis hermanos. Cuando Dios le dijo a Josué que no dejara sobreviviente alguno, ni mujer, ni hombre, ni niños, sino que dé muerte a todas las personas de esas tierras paganas, ¿fue bueno o fue malo? Me alegro, fue bueno. Ya estamos entendiéndolo. Todo lo que Dios hace es bueno, aunque sintamos o haya cierta percepción de que en nosotros como humanos eso no parece, ¿no? Bueno, pero es bueno. No lo entiendo. Aquí es donde estamos llegando a ese punto. No tienes que entenderlo.
Ojalá, ora al Señor que lo entiendas y que te dé la comprensión. Pero Dios no está ahí para que lo entiendas todo. A Job no se le explicó por qué le pasó lo que le pasó. Nunca lo entendió, simplemente vio que al final Dios actuaba en bondad. Y Job terminó de alguna manera mucho mejor que al principio, bendecido, conocía a Dios, conoció mucho mejor a Dios, vio a Dios en un sentido y luego fue restaurado. Pero nunca se dio explicación de por qué pasó lo que pasó. Pero entendió que lo que Dios hacía era bueno. Dios expresa su bondad para con su creación y para con su pueblo. Nuevamente recordemos la definición inicial, la de Pink, la del principio, porque vamos a hablar de ella entonces un poquito en desglose. Dios expresa bondad para con su creación y para con su pueblo. Pink decía, todo lo que emana, eso es decir, lo que va saliendo de lo que sale de Dios, como las llamaradas de fuego que emana el sol, bueno, todo lo que emana o sale de Dios, sus decretos, estas son las cosas que emanan de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación misma, no puede ser sino bueno. Como está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. Dios ha hecho todo bueno y hace siempre cosas buenas para su creación y especialmente para con su pueblo. Todo lo que emana de Él es siempre bueno, incluso cuando te ordena eliminar a toda una población. Todo. Santiago 1:17, viendo cómo Dios es bueno para con su creación en un sentido general, dice lo siguiente. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. ¿Alguna vez has recibido o sentido que has recibido o disfrutado algo bueno? Eso lo ha recibido del Padre de las luces. Y usted no lo merece. Eso téngalo claro. No lo merece. Salmo 145:9 dice: el Señor es bueno para con todos. Con todos. Ahí está clarito. Y su compasión sobre todas sus obras. Todas sus obras han sido compasivas y son compasivas todas sus obras que hará y hace. Y dice el 15 al 16 del mismo Salmo 145, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Dios es bueno para con toda la creación. Hechos 14:17 dice lo siguiente: y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Pablo diciéndoselo a los paganos, idólatras, cuando les está predicando del auténtico y verdadero Dios, el cual no es servido por manos humanas, sino que Él da a todos todas las cosas: lluvias, estaciones fructíferas, alegría, sustento. Ese Dios no conocido es Yahweh, es Jesucristo, el creador y sustentador de todas las cosas. Y dice que a todos les ha dado sustento y alegría. Ahora usted dice, bueno, pero algunas personas no tienen que comer. Pero toda persona ha disfrutado alguna vez del placer de comer. ¿Y quién le ha dicho a usted que el placer de comer es un derecho? Entre nosotros puede ser, en un sentido horizontal. Se han legislado ese tipo de leyes. Pero delante de Dios, ¿quién ha dicho que es un derecho? El derecho de Dios es el de condenar inmediatamente a toda la creación, que fue la advertencia de Adán y a Eva. Y eso lo vamos a ver luego otra vez. Y eso es lo que deberían exigir. Claro, no lo hacemos, ¿no? Pero que Dios haga justicia. Y la justicia es no que yo tenga días de placer, de deleite en el paladar, sino ser condenado porque infringí su ley santa,
y su nombre santo fue agraviado. Sin embargo, hasta el más pobre alguna vez ha comido algo, hasta el más mísero, salvo aquellos que simplemente antes de nacer se van, ¿no? Que podríamos decir que en el vientre de su madre experimentaron la llenura del estómago también. Bondad especial para con su pueblo. Esto fue que Dios es bondadoso para con toda la creación en sentido general, cuando Él no está obligado a hacer eso. Pero les provee a todos ellos días de bien, momentos de alegría, momentos de disfrute, que no tienen por derecho delante de Dios. Por derecho delante de Dios, ante sus pecados, merecen ser condenados ya. Solo dejarles respirar y vivir y ver el sol y ver, escuchar los pájaros cantar, ver cosas agradables, oler fragancias agradables, aunque haya sido solo una vez en la vida, es un privilegio que tú no deberías de haber tenido. Ahora veamos la bondad especial con su pueblo. Salmos 106 y 107. Quiero que vayamos allí porque lo vamos a leer todo. Salmos 106 y 107. Bueno, gran parte vamos a leer, no todo porque no nos va a dar tiempo. Empezamos del 1, por ejemplo, el Salmo 106 dice: aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad, benevolencia hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación. Versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Versículos 10 y 11. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. ¿Estaba Dios obligado a salvarles y librarlos así a los egipcios? No, para nada. Parte de su amor, parte de su bondad. Podemos leer el versículo 23. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. En algunas ocasiones se vio provocado, pero venía Moisés y oraba. ¿Y qué era lo que hacía que escuche a Moisés y accediera a la petición de Moisés de no destruir al pueblo? Su bondad, su compasión, su amor. Versículo 48. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. Porque conocer y entender de la bondad de Dios y de su compasión y su misericordia es para que terminemos ahí, en ese versículo. Y ese versículo no es otra cosa que una acción de adoración y de gracia. Después de recordar las misericordias, las bondades, lo único que me queda y que nos debe quedar es: oh Señor, gracias, bendito tu nombre, alabado sea, Señor. Porque por tu bondad, por tu compasión, por tu amor, estamos aquí, no hemos sido consumidos. Tenemos días de bien. Es más, tenemos tanto bien como pueblo escogido en Cristo, tantos tesoros y tantos deleites reservados para nosotros. Unos cuantos ya adelantados y otros reservados para después. Gracias. Y yo le digo que usted puede leer luego el Salmo 107 todo, entero, si usted quiere, en otra ocasión, en otro momento. Y ahí está reflejada la bondad para con el pueblo de Dios. La bondad para con su pueblo. Cómo Dios es bondadoso y compasivo con su pueblo. Romanos 12:2 dice también:
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Uno se puede preguntar. ¿Y cómo es? Me parece que Dios es malo. Dios siempre con sus cosas. Dios siempre cambiándolo todo. Dios siempre permitiendo el mal. Seguro que es malo. No. El problema acá es que tú no entiendes la voluntad de Dios. No la conoces. Tienes que renovar tu mente para entender lo siguiente, que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Que tú no entiendas que sea buena, aceptable y perfecta es producto de tu perversión, de tu mente corrompida y limitada, confundida, oscurecida, plagada de pensamientos mundanos. Si no fuera así y llenaras tu mente de la Escritura más y más, tú entenderías que cualquier cosa, todo lo que ocurre, toda la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, aceptable. Dios, por medio de Cristo, nuestro mediador, siempre hace cosas buenas y siempre favorables a sus hijos. Siempre buenas y favorables a sus hijos. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. El punto final acá es los que andan en integridad. Pero ¿quiénes andan en integridad? Aquellos que sirven a Dios. La integridad no es otra cosa delante de Dios que vivir en la rectitud de sus mandamientos, guardando su palabra. Estos no son otros que creyentes por fe en Dios, en el Antiguo Testamento, en las promesas del Mesías y en el Mesías consumado en el Nuevo Testamento, en donde vimos nosotros, en el pacto de la gracia. Estos son los íntegros y a ellos sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega. Todo lo bueno y toda bendición ha sido otorgada y desplegada a favor de los suyos, de Pablo. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer el verso 28 al 32. Romanos 8, 28 al 32. Para su pueblo, para los hijos de Dios, para los redimidos, los que están en Cristo, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora escuche lo siguiente. Bueno, acá ya queda claro que todas las cosas, no importando qué, para los llamados, los cuales son los que aman a Dios, cooperan para bien. Todas las cosas. Ahora continúa. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Vemos aquí el amor de Dios desplegado, su bondad, en que al presente, no importa qué es lo que suceda, todas las cosas cooperan para bien. Y el bien mayor que nosotros necesitamos y que Dios nos da es hacernos conforme a la imagen de Cristo y, no se queda ahí, heredar todo lo de Cristo. El bien supremo para nosotros es ser como Cristo y heredar, llegar a la herencia de Cristo. Lo cual queda claro desde el versículo 29 al 32.
llamados, predestinados, escogidos, justificados, glorificados. ¿Quién contra nosotros si Él es por nosotros, a favor de nosotros? Todas las cosas las hace, las suma o las tuerce, vamos a decir, aun cuando parezcan malas o dolorosas aquí, para nuestro bien. Vosotros pensasteis hacerme mal, dijo José a sus hermanos, pero Dios lo tornó en bien. Así que cuando lo tiren a un pozo o lo vendan como esclavo, no piense que le está yendo mal todavía. Porque Dios está haciendo cosas buenas. Solo que no lo vemos todavía. Dios es mejor que cualquier padre terrenal con sus hijos. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos, sois malos vosotros, todos, toditos, dice Cristo. Pero siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y una cosa, aún a los que no le piden también les da cosas buenas, mejores que las que nosotros como padres les damos a nuestros hijos. La disciplina misma de Dios es una manifestación del amor y de la bondad de Dios para el bien de sus hijos. La disciplina de Dios es una manifestación de bondad y amor para con sus hijos. Vayamos a Hebreos, capítulo 12. A partir del verso 7 al 10 leemos lo siguiente. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hasta aquí la disciplina de momento se ve como hijos legítimos o ilegítimos. Si tu padre no te disciplina es porque no le interesas en absoluto prácticamente nada o nada, y en realidad no es tu padre, porque un padre disciplina, todo padre disciplina. Y Dios dice acá que si estáis sin disciplina sois ilegítimos. Dios disciplina como muestra de su paternidad. Ahora viene la parte de la bondad o amor. El propósito de la disciplina es amorosa y bondadosa de parte de Dios. Dice el versículo 9 al 10. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos en la disciplina al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Dicho sea de paso, mi hermano, la disciplina de Dios muchas veces se muestra probablemente en cosas que a usted les pasa en la vida, en sus circunstancias, pero también se da en la iglesia. Y usted no debe rechazar ninguna de las dos. Ni las que se dan en la vida, en sus circunstancias normales que Él pone en su camino, ni las que son otorgadas a la iglesia y a la autoridad de la iglesia. Cuando el liderazgo, cuando el pastor, cuando un líder le dice a usted algo respecto a su pecado que es cierto, usted tiene que aceptarlo con humildad, porque viene ¿de quién? De Dios. Dios puso esa iglesia, Dios puso un líder, Dios puso un pastor para guardarlo, cuidarlo, pastorear su alma por la bondad misma de Dios. Así que no veamos la disciplina de la iglesia como algo malo, sino es bueno. La disciplina de Dios por medio de su iglesia es bueno y por medio de circunstancias en su vida también. Continúa el versículo 10. Porque ellos, hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien. Y mira ahorita el bien. ¿Cuál es ese bien? Ya sobra con eso, si lo dejo ahí. Que nos disciplinan para nuestro bien. Pero ahora continúa diciendo, para que participemos de su santidad. La santidad, en alguna ocasión me ha oído hablar, y si no, se lo digo ahora, a veces se la ve como algo aburrido, o como algo, bueno, tenemos que ser santos, ni modo, eso es lo que Dios quiere. Pero no es así, la santidad es felicidad, hermanos. La santidad es alegría, la felicidad es bueno. ¿Acaso cuando usted está viviendo una vida relativamente en santidad, en obediencia, en integridad, y de pronto comete un pecado
fuerte y feo, ¿no se siente mal, incómodo, triste, adolorido? ¿Y qué es lo que provocó eso? La no santidad en ese momento. La santidad es paz, tranquilidad, gozo. Es estar tranquilo con Dios. Es estar feliz en que obedeces a tu Padre y agradas a tu Dios. Por lo tanto, Él nos disciplina para nuestro bien. Y ese bien es que participemos de su santidad, de ser santos como Él. Y esa santidad es gozo, es paz para nuestras vidas. Leyó ahorita en Hebreos 12, del 7 al 10. Ya está bien, es que he entendido, por eso no encontraba. La paciencia de Dios es una manifestación de su bondad. Dios es paciente, pero es una manifestación, no sería un atributo, de la bondad de Dios. Pin dice, la bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador, no comenzó enseguida una dispensación de pura ira. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, lo que hemos estado diciendo, de toda, de gusto, olfatos agradables, todo, vista, bien pudo haber privado, dice Pin. De todo consuelo y placer, continúa. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio justo. Pero nunca maldad, nunca injusticia, nunca, maledicencia por parte de Dios. Siempre cosas buenas. La justicia es buena. La misericordia y la bondad también son buenas. Así que Dios tenía el derecho de que en el momento en que Adán y Eva pecaron, haberlos exterminado y condenarlos para siempre en el lago de fuego, y se acabó. Pero no lo hizo así. No lo hizo así ni con ellos ni con el resto de la humanidad, a los cuales al principio les daba hasta 800 años para disfrutar. Imagínense. 800 años, aburre ya. Yo ya ni 40 y espero que Cristo venga antes de que lleguen los LGBTQ aquí a Bolivia. Espero que venga Cristo antes. Pero Dios tenía todo derecho, justo, y es bueno que los haya condenado. Como lo fue con Nínive, con Nínive, porque después de Jonás, al final Nínive fue condenada. Como lo fue con Nínive, con Sodoma, con Gomorra y con tantos otros pueblos, o en la inundación, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Ahora veamos más de cerca la bondad de Dios y el sufrimiento. Algo ya hemos ido diciendo. ¿Cómo puede Dios ser bueno y a la vez existir tanto sufrimiento? Pregunta un agnóstico o un no creyente. ¿Hay tanto sufrimiento? Si Dios es poderoso y todo amor, ¿cómo puede ser bueno? Eso es mentira, no puede ser. ¿Por qué permite tanto dolor y tanto sufrimiento? Nosotros debemos recordar entonces lo que vengo diciendo, la advertencia y el trato original, el pacto de obras hecho en el jardín del Edén, así se llama, para poder percibir de manera adecuada, no en grupo, sino tú solito, la persona, percibir de manera adecuada el proceder bondadoso de Dios. Si algo debemos tener claro es que Dios jamás actúa de manera malévola y jamás comete acto injusto alguno. Dios le había dicho a Adán claramente. Adán hablaba, digamos, en español, Dios no se lo dijo en chino para que no lo entienda, se lo dijo en español. O si hablaba chino, se lo dijo en chino. No lo hizo misteriosamente. Adán, si no comes, vivirás todo el tiempo. Si comes del fruto prohibido, morirás. Esa es la advertencia. Ahora, ellos comieron, pero la paciencia y la bondad de Dios entró en juego inmediatamente y no murieron físicamente de manera inmediata, lo cual estaba implicada en la advertencia. Los eruditos en hebreo dicen que la advertencia implicaba muerte espiritual como física. Es cierto que sí murieron espiritualmente, eso es verdad, pero también es cierto que inmediatamente después de esa muerte espiritual se les prometió una descendencia que aplastaría
al causante de esta muerte espiritual, de aquel que provocó el pecado de Adán y Eva, que es a la serpiente, a Satanás. Y que dicha descendencia, escuche, esto es importante, saldría de la simiente de la mujer. Y esto era una promesa, entonces, que se infiere ahí, una declaración bañada totalmente de amor y bondad. ¿Por qué? Porque Dios no estaba obligado a ofrecerle ni a hacer esta promesa o esta victoria sobre la cabeza de Satanás, de la serpiente, ni esta restauración. Esto fue solo por gracia. Fue una promesa de gracia, fue una promesa de bondad inmerecida de Dios para con Adán y Eva y toda la posteridad. En ese instante, Dios estaba actuando de la manera más bondadosa hasta la fecha en la que haya actuado. Les dejó vivir y encima les dijo: y de tu simiente saldrá uno que aplastará a Satanás. Pin, de nuevo, comenta: la bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira, ¿a quién puede culpar sino a sí mismo? El culpable de todo dolor, sufrimiento que se experimenta no es de Dios, no es Dios. Es Adán y Eva y todos los pecadores que viven sin arrepentimiento, sin fe en Cristo, y aún los que hemos confiado en Cristo, fruto de que aún estamos en un cuerpo caído, sujeto a pecado. ¿Pero culpa de quién? De nosotros, no de Dios. De nosotros, del ser humano, no de Dios. Entonces no podemos quejarnos por el sufrimiento, porque es un sufrimiento, al menos al presente, totalmente leve y no es nada comparado con la perdición eterna que han de experimentar algunos. Cuando esos que se quejan tanto del sufrimiento, en el caso lo voy a poner de incrédulos, ¿no? Incrédulos que se quejan tanto del sufrimiento, cuando ellos pasen al juicio y se vean condenados para siempre e ir al lago fuego eterno, van a decir, van a desear volver acá, al sufrimiento y a tanta queja. Se van a dar cuenta que esta vida para ellos era un paraíso. Para los que se van a condenar, esta vida es un paraíso. Para los que se salvan, esta vida es el único infierno que vamos a conocer. Porque nosotros anhelamos y sabemos que hay algo más y mejor, muchísimo mejor. Pero lo que ellos esperan, aunque no lo saben, es peor. Y se quejan de cómo están hoy, que es la versión mejorada de cómo van a estar al final en realidad. Porque van a estar peor. No se quejarían si supieran. Es Jonathan Edwards en su sermón ese famoso de pecadores en manos de un Dios airado. Dice, si tan solo pudiéramos ver o oír, dice, por un instante, 10 segundos, 30 segundos, los gritos de aquellos que están en el infierno, sería suficiente para huir de nuestro pecado y correr a Jesús. Escucharles gritar nada más, ni siquiera verles. Y no una hora, 10 segundos, escucha los 10 segundos. Dice, suficiente para darte cuenta de la bondad de Dios, de las cosas que nosotros tenemos y de la abundante bondad de Dios que hay en Cristo Jesús para librarnos de la condenación. Dios, por su bondad, por su amor a sí mismo y por su pueblo, un día hará justicia, hermanos, y eliminará todo sufrimiento de aquellos que aman la verdad, la justicia de Dios. Eliminar este sufrimiento no es otra cosa que condenar a todos los violadores de la ley de Dios. Eliminar el sufrimiento es eliminar a los violadores de la ley de Dios. A todos los que aborrecen a Dios y de aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo y su Evangelio. Y Pin comenta otra vez, cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, desafiando su autoridad, escarneciendo sus mensajeros, despreciando a su Hijo y persiguiendo a aquellos por los que Cristo murió, la bondad de Dios
no sufrirá, sino que, por el contrario, ella será el ejemplo más brillante de la misma. En el momento que eso ocurra, cuando Dios condene a todos los opositores del Evangelio y a los opositores de su pueblo, los que cuestionaban, murmuraban, perseguían, flagelaron, mataron, torturaron a su pueblo, cuando eso ocurra y Dios los mande a la condenación, la bondad de Dios no va a sufrir como diciendo se acabó o ¿dónde está? No, es más, en ese instante, dice Pin, va a brillar con todo su esplendor. Va a brillar, la justicia por fin se va a hacer. El pueblo santo que anhela lo santo, lo bueno y anhela a Dios, por fin dirá gracias Dios por librarnos de la maldad del universo, de los impíos que solo traen mal y dolor. Así que, hermanos, el sufrimiento no es ninguna prueba de que Dios no sea bondadoso. ¿Queda claro? Si alguno tiene una duda, luego se puede acercar a mí y lo podemos discutir. Imitemos a Dios en su bondad. Como un atributo moral, la bondad es un atributo moral de los comunicables. Entonces, es un atributo que las personas creadas a la imagen de Dios deben ejercitar y de poner en práctica. Sobre todo su propio pueblo redimido. Deberían, y hay cierta práctica de bondad, Cristo dijo, ¿no? Siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos. Horizontalmente, el impío sabe dar algunas cosas buenas. Pero Dios quiere ahora que delante de Él, desde una perspectiva vertical que Dios apruebe, seamos bondadosos. Practiquemos la bondad, el amor, la compasión, la gracia, el darle a alguien algo mejor de lo que realmente merece. Un trato favorable que no merece. Un favor que no merece. Una ayuda que no merece. Una palabra que no merece. Bondadoso, ser como Él. Los hijos de sus reinos deben ser así. Gálatas 6:10 dice, así que entonces, Pablo hablando, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad. No todo el día, a todas horas tienes oportunidad de hacer el bien a alguien. Pero cuando la tengas, hazlo, dice Pablo. Y Dios a través de Pablo. Continúa. Especialmente a los de la familia de la fe. Pablo dice que la familia principal es la familia de la fe. Cristo lo dijo. ¿Veis a estos hombres? Estos son mi madre y mis hermanos. Cuando le dijeron, tu madre y tu hermano te buscan. Estos son mis hermanos y mi madre, mis seguidores, mis siervos, nacidos de nuevo, con los que voy a pasar toda la eternidad en el cielo. No con los que voy a pasar, me queda un año por aquí creo, en la tierra, dijo. Ahora, bien a todos, a nuestra familia, a cualquier prójimo y también a los hermanos de la fe. Primero está la familia, a la cual si no la hacemos bien hemos llegado a ser peor que un incrédulo. Luego está la familia de la fe y luego el resto. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís os digo. ¿Estamos hablando de qué? De imitar la bondad de Dios. Amad a vuestros enemigos. Haced bien, esa es la frase, a los que os aborrecen. Y el mayor bien que usted puede hacer es orar para que las personas se salven, para que las personas, si está enferma, se sanen, para que la persona, si le va mal, Dios tenga compasión y los ayude. Pero luego, si tiene oportunidad física de hacer bien a algún enemigo, también hágalo. Lucas 6:27. Predicarle el evangelio es una expresión de bondad y de amor al enemigo. Tu Dios, yo no creo en tu Dios. Arrepiéntete y sé salvo. Él te está diciendo,
no creo en tu Dios, muérete con tu Dios. Y tú le estás diciendo, quiero que seas salvo, arrepiéntete. Por amor. Segunda Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, versículo 16, hablando de todas las escrituras inspiradas por Dios y útil, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todo lo que trabaja en nosotros la escritura es para el propósito de estar preparados, enteramente preparados, equipados, finaliza la frase o el versículo, para toda buena obra. La escritura nos prepara, la escritura nos enseña, nos instruye, nos moldea y nos da las herramientas para toda buena obra. No para alguna buena obra y otras malas. Dios no ha puesto ninguna mala obra delante de nosotros para que la hagamos, sino buenas obras, compasivas, misericordiosas. Queremos aprender a hacer el bien. Tenemos que renovar nuestra mente en la Escritura para comprobar lo que es bueno delante de Dios, su voluntad. Y tenemos que conocer mucho de la Escritura porque ella nos prepara para toda buena obra. Recordemos entonces, para ir terminando, Dios es el mayor bien posible, porque Él es la norma suprema de bien y el mayor bien. Él es el bien supremo y de Él se desprende todo concepto de lo que sea bien, cualquier cosa que Él haga, cualquier cosa que Él diga. Él mismo es el bien más grande y Él mismo ha dado el bien mayor y más grande que se podía dar, Jesucristo. Y con Él toda otra gama de bendiciones añadidas, además de Cristo mismo, que es un bien, el mayor bien, el sumo bien que se nos ha dado y que el mundo ha recibido. Él es siempre bondadoso y el bien más deseable para nosotros es Él. En tu presencia hay placeres, delicias a tu diestra. Auténticos placeres, auténticas delicias. ¿Hay por ahí alguna noticia o algo? Seguro que lo hay, yo he visto hace tiempo, si no recién, de que gente se ha muerto de tanto reírse. O de pequeñas noticias de mucha alegría. Le terminó dando un infarto y se murieron. También como de sustos o impresiones. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo no está capacitado para mantenerse en un estado de suprema alegría o asombro, como es una noticia que a veces es muy impresionante, ¿no? Ya sea mala o buena. Su corazón empieza a latir más de lo normal y queda en shock y no alcanza. Su cuerpo no está diseñado para mantenerse continuamente en un placer, en un éxtasis todo el tiempo. Se moriría, le daría un paro. En el cielo usted va a tener unos placeres, unas delicias con Cristo, con Dios, en Él, tan maravillosos y supremos, que por eso necesitamos un cuerpo que lo soporte. No Este cuerpo no lo podría soportar. Diríamos, ya no quiero más, déjame de hacer reír, ¿no? Como cuando decimos, ya no puedo reír más. Necesitamos un cuerpo glorificado, apto para delicias superiores, placeres maravillosos y supremos, que en Él vamos a encontrar. Y no morirnos. O no volvernos locos. Y terminar riendo todo el día en un manicomio. Él es el bien y la delicia suprema, la bondad misma. Lo más deseable es Él. El salmista declara en el Salmo 73, versículos 25 al 26. Escuche bien al salmista. Con esto acabamos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y esta la parte, la que viene ahora es la más importante. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Podemos decir nosotros, fuera de ti, nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos para decirle a Dios, no, mi carne puede sufrir de hambre, pero te deseo a ti?
Puedo sufrir enfermedades, dolores, si te tengo a ti. Puedo sufrir carencias y cosas materiales, si te tengo a ti. Él está diciendo esto: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, morirse, que les pase lo que sea. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción, es mi herencia para siempre. En eso me regocijo. En eso tengo deleite, en eso tengo complacencia, en saber que Dios es mi porción, mi herencia. Que cuando todo esto acabe y todos los dolores y todo lo que sea que yo pase como persona físicamente termine, mi herencia será recibida. Y esa herencia es Él. Es Él. Y Él merece ser esperado con alegría, con gozo, con regocijo, con deseo. Tenemos un Dios bueno, supremamente bueno, eterna e infinitamente bueno. Y la mayor expresión de su bondad que hemos visto y que disfrutaremos para siempre es Jesucristo y nuestra presencia con Él por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades, compasión, amor. Gracias porque tú eres un Dios bueno y bueno en gran manera, sublimemente bueno. En ti hay toda delicia y placer. En Cristo se nos ha dado el bien supremo y la delicia y el placer y gozo supremo. Ayúdanos, Señor, a recibir con gozo, con alegría, con agradecimiento todo don perfecto y toda cosa buena que tenemos. Y aun aquello que sea a veces doloroso, difícil de vivir, de experimentar, que te demos gracias porque tú estás operando en ello algo bueno para nosotros, que es formarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Oh Dios, ten misericordia de cuántas veces menospreciamos todo lo que haces en nosotros, pensando que haces algo mal, cuando todo lo que haces es bueno, es agradable y es perfecto. Te rogamos, amado Dios, que inundes nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra, que nos motives y nos muevas a buscarte en tu palabra, a renovarnos y equiparnos con ella para ser buenos y hacer cosas buenas de acuerdo a tus deseos y, según tu palabra, a alinearnos con las buenas obras que tú mismo has preparado de antemano para nosotros. Si algo bueno hacemos, no es por nosotros mismos, sino por tu gracia que nos ha facultado, por Cristo que está en nosotros, tu Espíritu Santo, y porque tú nos permites y nos guías a eso. Ayúdanos, Señor, a amarte, a amar tu bondad, a nunca quejarnos, Señor, de ti, a nunca pensar nada que sea contrario a tu bondad, a tu santidad, a tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.